días, Iglesia. Gracias a Dios por permitirnos este nuevo encuentro virtual, que podamos disponer nuestro corazón. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 3, al final del capítulo, que el amor de Dios es alto, es ancho, es largo y es profundo, que no lo pueden comprender todo, pero que Él ora para que lo puedan experimentar en el corazón. Y termina Pablo diciendo estas palabras del capítulo 3, unite a estas palabras de Pablo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pedimos e incluso imaginamos, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad, te doy gloria, gloria. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenos días, hermosa mañana, hermoso tiempo de alabanza, de adoración, y sin ninguna duda, cada uno de los hogares que están siguiendo esta transmisión estarán detrás o rodeando una mesa como esta, con símbolos por sobre ella que nos refieren a esta situación en particular, narrada en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 14. Es una historia que nos refiere a lo sucedido con el Señor Jesucristo, palabras que replica el apóstol Pablo allí por 1 Corintios capítulo 11. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber este vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Sin ningún tipo de dudas, la Cena del Señor es la obra monumental más grande que alguna vez se haya llevado a cabo. Cada vez que hablamos de un monumento, hablamos de una obra trascendental, una obra digna de pasar a la posteridad y ser admirada por las generaciones futuras. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos monumentos se levantaron, muchos de los cuales hoy están en ruinas. Hoy, con el correr de los años, fueron desgastándose y las personas hasta fueron olvidando la motivación por la cual fueron levantadas. Sin embargo, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, con el correr de 2000 años, tiene más vigencia que nunca. En esta mañana, al volver a mirar el pan y la copa, tenemos una mirada hacia el pasado, como leíamos.
¿Cuánto costó al Señor ese sufrimiento, ese padecimiento? Entregar su propia vida por la de cada uno de nosotros, pero también una mirada hacia el futuro. Es importante que lo hagan en memoria de mí hasta que podamos hacerlo juntos en el reino de los cielos. Te invito en esta mañana a inclinar tu rostro, a disponerte, a darle a este tiempo la importancia que este tiempo tiene, el de poder juntos, en memoria de nuestro Señor, participar de este hecho que nos tiene unidos domingo tras domingo. Cerrá tus ojos y decí: Dios, cuántas gracias te damos en esta mañana por poder estar frente al pan y frente al vino. Figura del cuerpo y de la sangre del Señor. Una obra monumental, digna de pasar de generación en generación. ¿Cuántos de tus hijos a lo largo de estos 2000 años han tenido un tiempo de recordación especial como en el que en esta mañana nos volvemos a disponer a tener? Te pedimos que bendigas, Señor, el pan y la copa, que en esta mañana vuelven a enfocarnos en la persona de tu Hijo y en un sacrificio único e irrepetible, el más grande de toda la historia, sin ninguna duda. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre y los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.
Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación.
Hola Iglesia, buenos días. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios en este tiempo y aprendiendo lo que Él quiere decir a nuestras vidas. Y bueno, al comenzar el año, cada uno de nosotros nos encontraba con una vida acelerada, con propósitos establecidos para este 2020. No sé si le ha pasado a usted, pero seguramente a mí me ha pasado y a cada familia. Sea en el ámbito personal, familiar, laboral, relacional, en cualquier ámbito, estábamos impulsados para lograr lo que queríamos hacer. Fíjense cómo a nivel de la misma iglesia iban a comenzar de repente para marzo, abril, los distintos ministerios. Todos los equipos se preparaban para bendecir a otras personas y ponerse en marcha en ese tiempo. A nivel de estudios, algunos avanzaban para terminar sus carreras, otros para comenzar sus actividades, y de repente todo esto se modificó. ¿Te imaginaste, papá, que tendrías que estar en tu casa con tus hijos todos los días ayudándole a hacer sus tareas y al mismo tiempo encontrando cosas para hacer con ellos? Hace unos días, charlando con algunos matrimonios que tienen hijos pequeños, justamente decían qué esfuerzo que representa todo esto. No solamente tenemos que hacer la tarea de padres, sino también de docentes. Y bueno, todo esto transformó los proyectos, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel laboral. Los proyectos de crecimiento, los nuevos emprendimientos, todos estábamos allí abocados para ejecutar, llevar adelante, movernos hacia adelante, porque depende de cada persona, es su manera de encarar las cosas. Algunos son más activos, otros son más proactivos, otros son más quedados, digamos así, pero sea como fuere, cada uno comenzó el año proyectando cosas. Y hoy nos encontramos en esta altura del año, en medio de una cuarentena, donde puede ser que no haya sido ninguna de estas cosas que te afectó. Pero ¿saben qué? Si no hubiera existido una cuarentena, también cada uno de nosotros hubiera sido que tenía algunos inconvenientes o problemas, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, una separación, que hace que todo aquello que proyectamos de repente pareciera que se derrumba. Y hoy quiero que aprendamos, mirando a un hombre en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo era un hombre de proyectos y de desafíos, que desde el punto de vista humano, uno diría, este hombre sí que era un hombre emprendedor. Y quizás vos te sentís identificado con esta persona. Por eso vamos a hablar en esta mañana sobre Saulo, un hombre con proyectos y desafíos. Un hombre que parecía bien en claro qué es lo que quería hacia adelante. Por eso te invito a abrir la Biblia allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, así que vos allí sentado en tu hogar, fíjate con la versión que quieras, seguí la lectura y acompáñame porque es un tiempo especial. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Dice el versículo 4, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y dice el versículo 9, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Aquí encontramos a este hombre como vos y como yo, que tenemos propósitos en la vida y que intentamos lograrlos a toda costa.
No todas las personas son así. Algunos tienen un propósito, pero cualquier viento, cualquier contratiempo les hace desistir y abandonar esos propósitos. Este hombre, llamado Pablo, Saulo, era de un temperamento tal que se llevaba todo por delante. Él tenía propósitos y decías, voy a ir hacia adelante y voy a lograr ese propósito. Ahora, no solo Saulo tenía un propósito, sino que también era un hombre perseverante. En este caso, su propósito no era el más loable. Fíjense que el propósito que él tenía era nada más y nada menos que llegar a esta ciudad de Damasco para cumplir un objetivo: encarcelar a los cristianos. Acá llama a los del camino. Era un hombre perseverante porque lo que quería era llegar allí y llevar adelante su plan. Bueno, es la misma actitud que hoy en día cualquier persona que es extremista o fanática tiene. Algunos, invocando el nombre de Alá o de algún otro Dios, matan a seguidores de Jesús en distintos lugares del mundo. O los que en el nombre de defender la enseñanza son torpes y descalificadores de otros creyentes que son sinceros, pero que tienen otra forma de mostrar a Dios al mundo. Podríamos decir que este hombre, Saulo, tenía un propósito, era perseverante, pero también era inflexible e insensible, ya que su propósito era llegar a esta ciudad de Damasco, nada más y nada menos que arrastrar, llevar a las cárceles a mujeres, a niños, ancianos, hacerlos blasfemar, insultar el nombre de Cristo y así también matarlos. ¿Qué características de este hombre? Uno diría, sí, era un emprendedor religioso para hacer algo que pensaba que Dios lo dirigía. La pregunta es posible que Dios se interese en personas así? Quizás vos te decís, bueno, yo no soy tan extremista. Yo puedo estar derrumbado y desanimado porque no puedo cambiar el auto, porque perdí el trabajo, porque este tiempo de cuarentena ha hecho que tenga que estar encerrado en mi casa y de repente estoy con mi esposa y estoy con mis hijos y pareciera que la relación que tenía, que era aparentemente normal, de repente en la convivencia hace que comiencen a surgir los problemas y hay matrimonios cristianos en peleas, en crisis, porque vivían vidas de extraños, trabajando todo el día sin comunicarse entre ellos y ahora sale lo peor de cada uno. No eran otra cosa. Eso que mostrás es lo que tenés adentro. Sea cual fuere la actividad, el ritmo de vida que uno tenga, a veces uno dice, no, yo no soy extremista, yo soy una buena persona. Sin embargo, acá vemos a Saulo, como puede ser también vos y yo, que no importa cómo seamos o qué característica tengamos, ladrones, revolucionarios, drogadictos, enfermos crónicos o un buen ciudadano, todos atravesamos por momentos como los que vivió Saulo y que me gustaría que observemos por un minuto. Mire, por lo menos yo encuentro unos 5 estadios acá en el cual Saulo, que era ese hombre emprendedor, va a enfrentar en la vida y en este tiempo de su vida, pero que también nosotros lo enfrentamos. Observe versículo 3, dice que allí estaba Saulo en un camino. Siempre transitamos por un camino rumbo a. Saulo iba por un camino que le llevaba a ese proyecto que tenía. Ese camino no tenía nada de especial. Era el vehículo por el cual iba de un punto A, donde él venía a Jerusalén, hasta un punto B, que era lograr su propósito. Ahora me interesa prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque el camino me habla de rumbo, en primer lugar. No puedo ir a diferentes rumbos si quiero llegar a algún lado. Cuando yo pienso en el camino, me habla de un horizonte, algún lugar donde yo quiero llegar. Pero en segundo lugar, el camino me habla de firmeza. No puedo ir por un lugar donde no puedo caminar. Hay lugares donde pareciera que no hay camino, porque el camino se forma cuando varios van pisando por ese lugar y esa tierra se va firmando, salvo que lo hayan asfaltado. Pero el camino me habla de firmeza, porque necesito un lugar donde ya otros a través de sus pasos fueron afirmando y haciendo viable la circulación.
El camino no solo me habla de rumbo, me habla de firmeza, sino que el camino me habla de decisión. De entre muchos caminos, yo opté por este. Esa decisión puede estar plagada de deseos, de malas experiencias, de cambios. Cada uno de nosotros estamos cual Pablo, cual Saulo, en un camino. Puede ser que ni siquiera lo sepas, pero tus decisiones, tus deseos, tus necesidades te han hecho hoy estar en este camino que llevas. Y quiero que veamos juntos esto. Entonces Saulo, en primer lugar, lo encontramos que está en un camino. Claro, la Biblia habla de que todas las personas, a través de nuestras decisiones, estamos en un camino. Puede ser que ese camino en el cual estás transitando te lleve a un rumbo, o puede ser que estés caminando en un camino que ni siquiera sabes a dónde vas. Puede ser que has emprendido cosas y de repente te encontrás que ese camino es el resultado de tus decisiones que has ido tomando en la vida. Saulo se encontraba en el camino en base a esas decisiones que había tomado. Pero en segundo lugar, versículo 3, en la parte final, encontramos que no solamente Saulo tenía un camino, sino que enfrentaba una circunstancia, algo inesperado. Mientras caminamos, las circunstancias pueden cambiar. Quizás nos preguntamos qué es una circunstancia. Es una condición, un estado de una persona en un momento determinado de su vida. Claro, cada cosa es una circunstancia. De repente, vos venías por un camino y te encontrás que las circunstancias, aquello que parecía que te llevaba hacia el logro de tus objetivos, de repente sucede algo inesperado, que hace que esa circunstancia cambie. Ah, claro, qué difícil es cuando las circunstancias cambian en nuestra vida. Como le pasó a Saulo. Saulo parecía poderoso, parecía que ese camino y sus decisiones le llevaba a lograr su objetivo, pero de repente se encuentra que las circunstancias cambiaron. Dice allí de que en ese camino ocurre algo que está fuera de sus planes. En primer lugar, hay una voz y hay una luz. Saulo creía que tenía el control con las cartas que traía de aquellos que dirigían el Sanedrín, la autoridad dada, los hombres que lo acompañaban. Parecía que estaba teniendo en su control todas las circunstancias, pero de repente no contaba con lo inesperado, porque ninguna circunstancia está bajo nuestro control. Pueden pasar días en los cuales creemos que todo está bajo nuestro control hasta que la circunstancia cambie. Ninguna circunstancia nos encuentra preparadas para un cambio. ¿Por qué? Porque aquello que es inesperado, aquello que sale de nuestro control, de repente nos llena de miedos, de temores, de incertidumbre y no sabemos qué hacer. Bueno, Saulo se encuentra en este momento de su vida, allí en ese camino, pero de repente las circunstancias cambiaron y al cambiar la circunstancia hace que su vida entre en una desestabilización y un desenfoque completo. Nos llenamos de ansiedad, nos ponemos en alerta, nos llenamos de miedo. Cada uno de nosotros estamos viviendo una circunstancia que nos ha desestabilizado. Te pregunto, ¿qué es lo que en este momento ha producido un cambio en vos de aquello que vos tenías el control? Puede ser que en esta cuarentena todavía te encontrás allí con que esos planes que tenías no se dan, con que tu matrimonio que parecía que estaba estable, de repente se producen crisis, se producen roces que no los esperabas. Las circunstancias cambiaron porque de repente te llegó el telegrama de tu empresa diciendo que quedás cesante porque la empresa no puede continuar. Las circunstancias cambian y hacen que nos llenen de incertidumbre y de miedo. Me llamaba la atención mirando las noticias cómo habían traído en un avión de aerolíneas a causa del COVID a un hombre que era un millonario argentino que estaba en Estados Unidos. Trajeron a cajón cerrado, pero de repente las circunstancias de este hombre cambiaron porque parecía que tenía todo, pero no pudo enfrentar esto que era algo inesperado y su vida quedó truncada allí. Personas súper famosas les pasó lo mismo porque una circunstancia que no esperan lo que produce es desestabilización.
Bueno, Saulo enfrentó esto. Primero estaba en un camino que le llevaba a sus propósitos. Después se encontró con una circunstancia que cambió completamente el rumbo de su vida, porque le llenó de temor, de miedo. Pero en tercer lugar, observe lo que dice el versículo 4. Dice que mientras iba en ese camino, cuando vio una luz, de repente lo que produce es una caída. No hay solo un camino, no hay solo una circunstancia, sino que hay una caída en la vida de Saulo. Esto me habla del quebranto. No hay posibilidad de permanecer de pie cuando las circunstancias nos desestabilizan. Allí la palabra en original que se utiliza tiene la idea, al hablar de caída, de perecer, de postrar, de frustrar, de derrumbar. Saulo de pie no podía observar lo que podía ver desde el piso, porque nuestra mirada de pie nos hace creer que sabemos bien lo que hacemos y lo que queremos, pero cuando somos quebrantados y colocados en el piso, solo vemos lo limitado y pequeños que somos. ¿Le ha pasado a usted? Claro, Saulo, estando de pie, parecía que tenía el control y que llevaba todo por delante. Pero de repente esa luz hace que él caiga, y ahí en la caída, él encuentra que de repente está postrado, frustrado, derrumbado. No puede haber un obrar de Dios en la vida de sus hijos si es que no llegamos a un momento de caída, de quebranto, en donde nuestro orgullo, en donde nuestros proyectos y nuestra voluntad tiene que ser dejada de lado. Mientras eso no ocurre, mientras no hay una caída, un quebranto en el cual estamos postrados en el piso, y allí en el piso lo único que podemos ver son las cosas pequeñas de ese momento. De pie yo creo que miro todo y tengo el control. Allí, postrado, yo solamente puedo ver lo pequeño, lo poco, lo insignificante, lo poco que soy. La caída me habla de oportunidad para ver y apreciar lo que antes no podíamos ver. La caída me habla de necesidad, ya que somos obstinados en nuestra voluntad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, Señor, yo voy a hacer las grandes cosas que vos querés, pero a mi manera? ¿Y cuántas veces podemos decir, Señor, yo? Y nuestro yo va adelante constantemente y haciendo nuestra voluntad. Y creemos que Dios tiene que ir plegado detrás nuestro para hacer lo que nosotros queremos. Entonces es necesaria, cual Saulo, la caída. Porque en el quebranto es donde Dios obra de manera poderosa para hacer que nuestra vida tenga un significado y cambie la perspectiva. Y podamos entender que en esa caída hay oportunidad, hay necesidad, pero también hay misericordia para que Dios destruya lo inservible de la vida y construya un nuevo ser equipado con los recursos de la gracia de Dios. Si hoy te encontrás en un tiempo de desolación y te sentís que estás sin fuerzas, solo, desanimado, quiero decirte, tranquilo. Dios puede estar haciendo una obra maravillosa en tu vida, porque ahí, en esa caída y en ese quebranto, es donde Dios puede estar trabajando a través de su Espíritu en tu interior, de tal manera que quiere hacer esa obra de reconstrucción que de otra manera no la podría hacer. Durante la caída, hay una voz que escucha a Saulo, una voz desconocida por él. Y allí en el versículo 4 dice que él escucha una voz, porque Dios no nos deja en el quebranto y en la caída solamente. Él allí hace una obra de tal manera que esa voz me habla de una comunicación. En medio de la desorientación necesitamos escuchar una voz exterior. Qué bien que nos hace. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Cuando estamos así, desorientados, caídos, quebrados, cuán necesario es la voz exterior de alguien que nos hable o nos levante o nos escuche. Claro, lo que pasa es que todos los que acompañaban a Saulo no podían entenderlo. Dice que escucharon esa voz, pero no podían entender, porque una comunicación
en momentos de caídas, de crisis, de quebrantos, en esa etapa de desolación, de desasosiego, de crisis, es cuando necesitamos alguien que escuche, que comprenda, que empatice, que acompañe. Pero él experimenta esa comunicación con alguien que no conocía. Dice que de repente hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo habla y dice: ¿quién eres, Señor? Esa voz es personal. Otros no lo pueden escuchar porque tienen que ver conmigo, con lo que me pasa. En medio de tus quebrantos hoy, en este tiempo de tu vida, necesitas escuchar la voz de aquel que es el único que puede comunicarse a tu corazón para hacer una transformación tal que no solamente estés quebrado y caído en medio de la circunstancia, sino que pueda entender lo que aflige tu corazón en este momento. Esa voz es la del Señor. Él quiere charlar con vos. Él es el más apropiado para entenderte y atenderte. Y Él dice en su palabra allí en el Antiguo Testamento: clama a mí y yo te responderé. Porque la comunicación que Él quiere tener con vos es tan especial, es tan personal, es tan íntima, porque Él te conoce. En penúltimo lugar, encontramos que Él, después de toda esta comunicación que tiene con esta voz que es nada más y nada menos que del Señor, dice que se levanta, pero que no puede ver. Hay una ceguera. La ceguera, porque acá dice que por 3 días Él estuvo que estar quieto, sin ver, hasta que aprendiera en ese proceso que no tenía el control. Dice que las personas le tienen que conducir, le tienen que llevar, le tienen que acompañar. No puede cambiar su realidad. Y Él no puede levantarse o ver hasta que no pasan los 3 días. 1 día, 2 días, 3 días. Miren, la ceguera me habla de proceso. El proceso del tiempo oportuno de Dios para hacer esos cambios en mi vida. Qué difícil que debe haber sido para Pablo depender de otros, ser ayudado por otros. Qué difícil es para una persona dinámica, emprendedora, que de repente necesita esperar, necesita confiar, necesita procesar un momento de vivencias desconocidas para él. Y quizás cual Pablo, cual Saulo, vos siempre has llevado adelante tu vida y has dicho: voy adelante, enfrento esta circunstancia, pero de repente hoy te encontrás caído, quebrado, desanimado, pero la voz del Señor hace que de repente Él dice: mirá, necesitas pasar por un tiempo de ceguera. Necesitas el proceso para que yo siga obrando en vos y te pueda ayudar. Después del quebranto y la comunicación con el Señor, debo entender que deberé pasar por los tiempos de Dios para aprender sus lecciones, escuchar sus consejos, modificar mis pensamientos, tomar de Él los recursos y aprender a moverme en sus tiempos. ¿Cómo estás en el proceso de Dios en tu vida? ¿Qué estás teniendo que aprender del Divino Maestro? Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tremendo el proceso de este hombre que tuvo que aprender que las cosas no son a su manera, son a la manera de Dios. Pero en último lugar, dice el versículo 15, que no lo leímos, pero está un poquito más adelante, que no solamente él ha pasado por este camino, ha vivido una circunstancia, ha visto todo el proceso que Dios hace, la voz del Señor, y al mismo tiempo pudo experimentar cómo Dios tiene sus tiempos para obrar en su vida. Y llega el versículo 15 donde dice: instrumento útil me es este, porque cuando Dios hace ese proceso en la vida nuestra, siempre nos da una comisión. Lo que me pasa no es algo al azar. Dios quiere darle un nuevo enfoque a mi vida. No estoy porque sí, ni voy a cualquier lado.
Necesito entender a qué me manda el Señor, qué cambios debo hacer entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo. Pasó por todas las experiencias humanas llevando el evangelio por diferentes lugares. Su violencia religiosa fue cambiada por un amor celestial que traía bendición a multitudes. Pregunto, ¿en qué camino te encuentras hoy? ¿Qué circunstancia estás viviendo? ¿Estás enfrentando un quebranto en tu vida? ¿Estás en el fondo? El Señor quiere tener un diálogo con vos. Para ello vas a tener que atravesar el proceso necesario para que seas usado conforme a lo que Dios planeó para tu vida. Quiero hablar en estos pocos minutos que quedan a aquella persona que no conoce a Dios. Porque este mismo proceso lo vive una persona que conoce y que no conoce a Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Si vos estás escuchando, no sé desde dónde, de qué lugar del mundo inclusive, pero quiero decirte que Él conoce tu experiencia y lo que estás viviendo. Mirá las mismas cosas que vos vivís. Vos estás en un camino, pero en un camino que es independiente de Dios. Hacés hasta ahora lo que bien te parece y no tenés en cuenta a Dios. Pero también estás viviendo una circunstancia que quizás en este momento que me estás escuchando, estás viviendo una circunstancia de cambio que ha hecho que muestre tu finitud, tu fragilidad. Las cosas cambiaron y te encontrás desconcertado de por qué estás viviendo esto que vivís. Quiero decirte que estás enfrentando un tiempo en el cual necesitas una caída, pero una caída que te lleve hacia arriba. No puedo ir a Dios con mis fuerzas, con mi ego, con mi capacidad, con mi yo. No puedo ir a Dios a través de una religión cualquiera sea. Es por eso que a veces, en medio de las circunstancias que cambia, Dios puede estar obrando en tu vida, haciéndote que dejes y abras tus manos y le digas: Dios, yo no puedo dirigir mi vida, necesito de vos, necesito que saques todo aquello que no conviene en mi vida. Y allí en el quebranto, en la caída, ahí escuchás una voz, una comunicación, la voz de Dios, que es Jesucristo, y Él te dice: el que a mí viene no le echo fuera. Vas a atravesar un tiempo de ceguera, porque venir a Cristo no cambia tu circunstancia. No es el mensaje de Dios que si venís a Cristo tu esposa va a volver a tu casa, tus problemas se van a solucionar, pero va a cambiar tu destino. Y deberás comenzar en el tiempo a ver cómo Dios está presente en medio de tus circunstancias para guiarte, para acompañarte, para ayudarte a enfrentar las circunstancias que vivís. Y quiero decirte que también vas a recibir una comisión de Dios, porque Dios tiene hermosos planes para tu vida ahora con un sentido eterno. Por eso, si no conoces a Cristo y estás escuchando en este momento, quizás es el momento que Dios te ha traído hasta acá para que te des cuenta que el camino que llevas necesita ser modificado, que la circunstancia Él la permitió para llegar a un punto en el cual vos no puedas hacer otra cosa que decir: Dios, ayúdame. Dios, cámbiame de estas circunstancias que tengo. Necesito encontrar a Jesucristo como mi Salvador personal. Jesucristo, dice la Biblia, que murió siendo justo por los injustos. Y allí en la cruz derramó su sangre, y esa sangre te limpia de todo pecado. Y ahora te permite, después de reconocer tu insuficiencia, que Él pueda tomar tu vida, hacer una vida nueva y ponerlo en un destino totalmente diferente, un destino glorioso, porque Él quiere darte esa vida eterna. Por eso, si no tenés a Cristo, en esta hora te animo a que puedas abrir tu corazón y decirle: Jesucristo, entra en mi vida, cámbiame completamente. Y si después de hacer esta oración querés saber más, comunicate. Ahí están las redes sociales de la iglesia, el teléfono de la iglesia, el mail. Comunicate, decirle: yo recibí a Cristo, yo quiero saber cómo crecer en mi vida cristiana. Pero quiero, en este último minuto, hablarte a vos que sos un hijo de Dios, de acá de la iglesia, y que estás en medio de algo
una circunstancia, un caso inesperado, un dolor profundo, una caída y un quebranto, quiero decirte, Dios tiene las mejores cosas para vos. Llega al Señor y decirle en una oración: Dios, quiero entender tus propósitos para mi vida. Ayúdame. Oramos al Señor. Dios del cielo, bendecí tu palabra. Que tu palabra sea fresca, que tu espíritu pueda obrar en cada vida conforme a la necesidad que tenga. Salva almas, quebrantá corazones de hijos tuyos que están necesitando en esta hora ese nuevo obrar de tu Santo Espíritu en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.